trajiste con bien a cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús, amado, yo le pido que sea su Espíritu Santo dándonos el discernimiento y entendimiento, Padre, para la palabra del día de hoy, amado. Y sobre toda cosa, Padre, que podamos hacer rema la palabra que hoy aprenderemos, amado. Gracias por las enseñanzas, Padre, por el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estas sesiones, amado. Y que en cada sesión, Padre, en cada clase se ha levantado tu nombre, amado. Que podamos ver tu misericordia, tu grandeza, tu poder, tu magnificencia, Padre amado. Te pido, amado, que seas en cada uno de nosotros, amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de iniciar con el tema, quiero hacer una recapitulación de los temas que hemos abordado en esta serie. El primer tema fue Ageo, capítulo 2. Iniciamos con el versículo 1 y pudimos ir aprendiendo fechas importantes, cosas importantes que no debemos de perder de vista cuando leemos la palabra. El tema 2 fue el origen del templo, cómo fue que surgió el origen, cómo fue que estuvo en el corazón de David, que el Señor pudo permitir que lo construyera Salomón, que vimos ahí que hubo mucha riqueza para la construcción. Vimos detalladamente cómo fue elaborada cada parte del templo, las puertas como eran, las paredes como eran. En un tercer tema, el reinado de Salomón, pudimos ver que el reinado de Salomón tuvo lujos en gran manera y bueno, se allegó a mujeres extranjeras, que era una indicación de Dios que no debía de haber sido así. Y bueno, a causa de todas esas situaciones viene la división del reino, que es una situación muy importante a lo largo de las escrituras y muchos acontecimientos importantes. Y el tema anterior que vimos fue la destrucción del templo. Vimos que los reyes que estuvieron gobernando durante esa división ocasionó la destrucción. Vimos cómo quitaban las puertas que eran de oro. Vimos que la casa de Dios fue quemada durante el reinado del rey Nabucodonosor. Entonces el día de hoy vamos a ver los inicios de la construcción del segundo templo. Vamos a ver la primera parte. Va a ser la parte número 1 porque está un poquito extenso. Ok, Ciro. Ciro, el rey persa. Vamos a ver quién es Ciro. Dice en 539, antes de Cristo, el rey persa Ciro II el Grande fue el primer dirigente del mundo que se preocupó por los derechos humanos. Liberó esclavos, declaró que todas las personas tenían la libertad de elegir su religión y estableció la equidad de raza. Recuerden que cuando fue en la división del reino, vimos que unos fueron exiliados a Siria y otros a Babilonia, ahí fue donde nos quedamos. Entonces, había ese cautiverio por ambos reinados, tanto del sur como del norte. Vamos a la escritura, vamos a Esdras. Les quise poner previamente quién era Ciro para poder entender la palabra que vamos a leer en el capítulo de Esdras. Vamos a leer Esdras capítulo 1, 3, solo 11 versículos. Voy a iniciar a leer. Dice el fin de la cautividad babilónica. En el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito a todo su reinado, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Yahweh, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Yahweh, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrades, tesorero, el cual los dio por 40 a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ok, dice el versículo 4 que ayudaran con qué, con plata, oros, bienes y ganados, y además ofrenda voluntaria. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Vamos a ver otra versión. Traducción lenguaje actual dice: en el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, ese rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino: el Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive ahí y los ayudará. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción, recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercaderías y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios, lo que dice Reina Valera, ofrendas voluntarias. Cuando tú das una donación, nadie te obliga, es lo que tú quieres ofrecer. Entonces dice aquí que el rey Ciro, rey de Persia, dice que Dios, aunque es un rey, dice que él puede reconocer que Dios de los cielos es dueño de todo, y lo ha hecho rey de todas las naciones. O sea, reconoce quién es Dios y reconoce que Él está ahí porque Dios le ha dado todas las naciones. Dice: me encargó que construyera un templo. ¿En dónde? En la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Por tanto, los que sean de Judá y quieran, no está diciendo todos los de Judá van a ir. Ahí el rey Ciro está diciendo: todos los que quieran reconstruir el templo tienen mi permiso para ir a Jerusalén. Vuelve a reconocer quién es nuestro Dios. Dios de Israel vive ahí y los ayudará. ¿Con qué los va a ayudar? Con que los vecinos van a recibir de los vecinos ayuda voluntaria. Dios estaba poniendo en el corazón de las personas que estaban a su alrededor poder ayudar. ¿Para qué? Para reconstruir el templo. Seguimos leyendo introducción al lenguaje actual. Con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías. Si vemos en el Antiguo Testamento, hay muchos libros proféticos, y que cuando nosotros no tenemos la noción de todo lo que es la cronología y la historia en las escrituras, hay cosas que nos cuesta entender. Para la siguiente sesión vamos a ver qué profetas estaban cuando estuvo la división del reino.
Acuérdense que estuvo la división y en ambos reinos hicieron cosas no agradables delante de Dios. Entonces vamos a ver qué profetas existían y estuvieron con el pueblo hablando palabra de Dios. Aquí ya vimos un primer profeta que menciona, el profeta Jeremías. Entonces, al profeta Jeremías ya se le había dado una palabra para el rey Ciro, que se está cumpliendo. ¿Cuál es? Que se iba a reconstruir el templo. Cuando los jefes de las tribus de Judá y Benjamín, aquí denota, está tomando en cuenta dos tribus, un reino nada más, el de Judá y el de Benjamín. Se enteraron de esta orden, sintieron que Dios les pedía que fueran a Jerusalén para reconstruir su templo. Lo mismo sintieron los sacerdotes, sus ayudantes y muchos otros judíos. Todos sus vecinos les dieron recipientes de oro y plata, mercadería, ganado y otros objetos valiosos, además de muchas donaciones. Por su parte, el rey Ciro le ordenó al tesorero Mitridates que les devolviera a los judíos los utensilios del templo de Dios. Estos utensilios los había sacado del templo de Jerusalén el rey Nabucodonosor y los había llevado al templo de sus dioses. Mitridates se aseguró de entregarle todos estos utensilios a Sesbazar, gobernador de Judá. Entonces el rey Ciro pues había sido puesto por Dios, porque él iba a ser utilizado para qué. Vimos en la información de él que hizo muchas cosas buenas y una de ellas es decir, pues si estos eran los utensilios del Dios de los cielos, del Dios de Israel, que el rey Nabucodonosor había metido, que había extraído para sus dioses, dijo, esto no le pertenece. Lo tomó y lo llevó y dio la orden de que se entregara a quienes correspondían. ¿Sí? Vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente solo el versículo 9. Dice, la siguiente es una lista de los artículos que se devolvieron. Tazones de oro, tazones de plata, viene ahí la cantidad, recipientes de plata para quemar incienso, copas de oro, 10 copas de oro, el versículo 10, perdón, copas de oro, copas de plata 410, otros artículos que son 1000, en total eran 5400 artículos de oro y de plata. Sesbazar los llevó todos consigo cuando los desterrados se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. El rey Ciro había dado la orden de que todos los que quisieran de la tribu de Judá y de Benjamín fueran y ayudaran a reconstruir el templo. Ya llevaban material con el cual, digamos, la inversión para levantar el segundo templo. Sí, vamos a ver qué dice Esdras capítulo 2, versículo 58. Ok, antes de ese, vemos que fue un trabajo en equipo. Dice en el versículo, vamos a regresarnos tantito al capítulo 1, por favor. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con oro, plata, bienes y ganado. O sea, un trabajo en equipo. ¿Con qué? Con plata, con oro, con bienes y con ganado y ofrendas voluntarias. Eso era lo que lo que se juntó para la reconstrucción. Vamos ahora sí a Esdras capítulo 2, versículo 58. Bueno, si ustedes empiezan a leer desde el versículo 1, viene quienes regresaron a Jerusalén, viene todos los nombres de las personas que regresaron, pero en el versículo 58 vamos a leer, dice, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Adad e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Versículo 62. Estos buscaron sus registros en genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida
Como un solo hombre eran de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 3,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Yahweh que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Bueno, aquí vemos todos los que regresan. Pero a mí me impactó mucho el versículo 58 y el 62, donde dice, 59, donde dice que ni su linaje, no sabían si el linaje era de Israel, es decir, pues sí, ya regresaban todos los que habían sido cautivos, pero recuerden que muchos hicieron las cosas malas delante de Dios. Entonces, cuando regresan, ellos querían corroborar quiénes sí eran de ese linaje y quiénes no. Dice ahí el 62, dice, estos buscaron sus registros en genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. ¿Se acuerdan lo que hizo Jeroboam cuando se los llevó? Él puso a los sacerdotes que quiso, a los levitas que él quiso, se inventó una fiesta de su propio corazón. Entonces, aquí vemos que cuando regresan, tenían que cerciorarse de que realmente fueran de esa tribu. Dice el 68, dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Yahweh, que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Es decir, ellos sabían cómo se manejaba todo lo de las ofrendas. Eran voluntarias. Y ya leímos, a lo largo de las sesiones anteriores, hemos leído que las ofrendas, ¿cómo son? Voluntarias. Y veíamos cuánto era lo que ellos ofrendaban. Y cuando había holocausto, todo lo que ellos sacrificaban. ¿Sí? Vamos a Esdras capítulo 2, del 8 al 13. Aquí vamos a ver cómo se activan para la reedificación del templo. Dice, en el año segundo de su venida de la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Yahweh. Dice ahí en ese versículo, en el 8, dice, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, y dice quiénes más, para que activasen la obra de la casa de Yahweh, versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Yahweh echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Yahweh según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Yahweh, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Yahweh, porque se echaban los cimientos de la casa de Yahweh. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Aquí vemos que empiezan los primeros, vuelven a retomar para la reedificación del templo.
Entonces vemos en este pasaje hay cosas muy importantes. Una de ellas es que comienza Zorobabel y con todos los demás activar la obra de la casa de Yahweh. Ese es uno. Otro, que cuando empiezan a colocar los cimientos, ellos demuestran una gran alegría. Dice que los levitas, los sacerdotes, esa parte del sacerdocio, de los levitas, seguía manteniéndose de una forma muy estricta o muy celosa de decir, los que pertenecen al sacerdocio continuarán, los que son levitas continuarán. Entonces aquí es muy importante y vemos a la fecha del día de hoy cuán los judíos son muy celosos de mantener la línea, ¿no? De no llegarse a un yugo desigual. Vemos esa parte, como ellos dicen que de acuerdo a la ordenanza del rey David, cantaban, alababan y daban gracias a Dios. ¿Por qué? En la clase anterior a mí el Espíritu Santo me hacía sentir un dolor muy fuerte de cómo su casa iba siendo destruida, de lo que los mismos reyes del reino de Judá, del rey del norte, iban desmantelando todo. Entonces, el hecho de que a ellos se les diera otra oportunidad, es por eso que está su alegría, su lloro de alegría, de gozo, de decir nuevamente estamos iniciando. Entonces, libros proféticos son muy profundos, Entonces, vemos en este pasaje que se empiezan a activar para la reedificación, pero vamos a ver qué pasa. Dice que cesa la obra a causa de los enemigos de Judá y Benjamín. Siempre cuando una obra empieza a levantarse, siempre viene oposición, siempre viene ataque por parte del enemigo. Vamos a ver qué dice Esdras capítulo 4. Voy a leer el versículo 1. Ok, lo voy a leer todo para que se pueda entender. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas les dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casas a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Yahweh de Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Aquí vemos que ellos muestran un gran celo de decir, a nosotros se nos encomendó la tarea de edificar el templo. Dice, nosotros solos edificaremos la casa de Yahweh. Pero el pueblo, versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Aquí vemos dos reinados. Nos habla del rey Ciro, que es lo que estamos viendo ahorita, y el reinado del rey Darío, rey de Persia igual. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Reum, canciller, Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén,
y edificaban la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantada sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, y a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempos antiguos se levantaron contra los reyes, y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad orden de que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mira, que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y Simsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, aquí vemos que ellos se levantan. ¿Qué dicen? ¿Saben qué? Pues váyanse al libro de las memorias, para que vean que ellos hacían lo malo, para que vean todo lo de los tributos, todo lo de los impuestos, qué era lo que había pasado. Es decir, que nuestro testimonio en algún momento nos puede tanto levantar como tirar. Entonces aquí vemos que de cierta forma tuvo que acceder, de decir, está bien, la obra se cesa. Dice el versículo 24, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces vimos que aquí el rey Ciro dio apertura a que se pudiera reedificar, pero hubo oposición por unas personas, en la cual se tuvo que suspender. Vamos a ver en la siguiente clase cuál va a ser la participación del rey Darío. Entonces ahorita que ya la reedificación, vemos que es de forma voluntaria. Vemos que el oro, la plata, la ofrenda, el ganado era voluntario. Y a lo largo de todo el número de sesiones que hemos tenido, vemos que las ofrendas deben de ser de forma voluntaria. Entonces vamos a orar en ese mismo sentido, que ahorita ya leímos la escritura, de que nuestras ofrendas sean voluntarias, de que nuestro diezmo sea voluntario, de que las misiones que tú vas a depositar sean de forma voluntaria.